Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Estamos dedicando esta serie a los adultos mayores, a los ancianos, que es una población altamente estimada en la Biblia, como veremos, y a la vez, junto con otras poblaciones también muy estimadas, pero igualmente vulnerables en la sociedad, que son blanco de muchas formas de violencia. Pues para continuar con este tema, siempre con el privilegio de mi amigo pastor, Alonso, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, bien. ¿Vos bien? Pues gracias a Dios, muy Qué bien. Qué bueno. ¿Qué te ha parecido este tema del adulto mayor? Mira, realmente me ha llegado mucho y he de confesar que pues era una población en que quizá nunca tuve mucha afinidad, pero después de estas conversaciones han sido como una sensibilización muy importante, no solamente a quienes están hoy, ¿verdad? Pongo mis padres, mi suegro, etcétera, otras muchas personas queridas, sino también a la construcción hoy de una generación que en el futuro no sea una generación abusadora de sus ancianos. Uh-huh. Así es. Job dijo, mi hermano, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, en 12.2. Así que el adulto mayor en la familia es fuente de sabiduría y enseñanza, porque aquí siempre estamos anteponiendo cómo se ve el adulto mayor en la familia desde la perspectiva consumista de la sociedad. Ajá. Y desde la perspectiva de la revelación de Dios, que son dos perspectivas muy diferentes. Uh-huh. Entonces, en ellos está la ciencia y la inteligencia, uh-huh, lo que dice. Y todo este potencial, lo triste es que regularmente es desestimado desde esa sociedad del logro, que uh-huh, siempre va deprisa, uh-huh, donde el tiempo relacional pareciera ser un ataque directo al sentido de funcionabilidad. Correcto. Quiero decir con esto, si yo tengo mucho tiempo relacionar con un adulto mayor, me está quitando mi tiempo funcional, uh-huh, en una sociedad que siempre va deprisa y es la sociedad del logro. Exactamente. Básicamente. Méritos, alcance, dinero, sí, etcétera. La relación tiempo-dinero. El tiempo es dinero, así uh-huh, que yo no puedo relacionarme con un tiempo con un anciano mayor donde yo no tengo un beneficio económico con esto, quiero uh-huh, decir, sí, o empresarial. Sí, o cualquier beneficio no lo tengo porque estoy más bien vaciándome. Sí. Bueno, de hecho, hay una historia muy conocida en el Antiguo Testamento, cuando Roboam, hijo de Salomón, desestima el consejo de los ancianos y sigue el consejo de los jóvenes. Él pide consejo de cómo gobernar. Los ancianos ponen una línea muy sabia uh-huh, de decir, vea, su papá fue muy duro, baje uh-huh, un poquito. Uh-huh. Y los jóvenes dijeron, no, más bien póngase por encima a Salomón. Claro. Termina en una división de la nación. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Acto seguido, el reino se divide. Sí. Exactamente. Y la semana pasada nos referimos a un valor muy importante y bíblico hacia los padres, que es la honra. Uh-huh. ¿No? Honrar es respetar, obedecer y cuidar. Uh-huh. Explicábamos que la honra a los padres, según Éxodo 20:12, es un mandamiento con promesa, uh-huh, porque tales valores, o sea, el respeto, la obediencia y el cuidado, son valores aplicados a estos primeros ancianos padres que se van a extender a otras autoridades, uh-huh, o sea, jueces, reyes, sacerdotes, profetas, base de una sociedad funcional para un sano desarrollo. Es decir, si nosotros aprendemos a respetar a nuestros padres, a obedecer a nuestros padres, uh-huh, así aprenderemos uh-huh, a respetar y obedecer a otras autoridades en la sociedad, que ese respeto, ese sometimiento voluntario es la base de una sociedad funcional. Uh-huh. Que de hecho entonces eso que estás diciendo es lo que refleja el dicho atribuido a, creo que es a Sócrates me parece, de que la iglesia, de que la familia es la base de la sociedad. Claro. Es decir, una familia bien modelada, uh-huh, donde hay un respeto, una honra hacia los padres, va a tener adultos o personas funcionales que van a honrar y respetar autoridades puestas, claro, por Dios. Y es lo que Pablo dice, sométase todos a las autoridades. Claro. Uh-huh. Y está hablando de las autoridades civiles. A los romanos. Sí, uh-huh, exacto. Pero eso es desde el punto de vista paulino, es una continuidad uh-huh, de un respeto
que tiene que venir, como habla luego él en Efesios 6, donde los hijos tienen que obedecer. Obedecer a sus padres. Ese ejercicio que inicia en la casa, luego se aplica hacia la sociedad y en esa aplicación está la funcionabilidad o no de una sociedad. Es un engranaje. Es decir, si hijos obedecen a sus padres y los honran, eso va a engranar con el funcionamiento de la sociedad y va a producir muchísima ganancia. Claro. De hecho, por ejemplo, en un problema de apego, un apego inseguro, una de las características es tener mucho problema con la autoridad. Okay. O sea, esa sensación, y te digo, cualquiera que ya como adulto me dé una norma, de una manera interior, siento un rechazo muy firme en seguir principios y reglas, ¿verdad? Fruto de un problema de apego. Un tema de apego. Por supuesto, es decir, como parte de... ¿Ves? Esa no primero vinculación con el padre, ¿verdad? Que trae en esa vinculación el responder a la norma de la instrucción desde el amor. Correcto. Ahora, si eso se rompe, yo no voy a encontrar, digamos, otra manera de vincularme con otras autoridades si yo no recibí ese modelaje desde mi casa. Ese primer modelaje. Sí. Ahora, siguiendo en el tema de los adultos mayores, entendemos desde las Escrituras, por supuesto, que la voluntad de Dios es que los padres en su vejez no deben ser menospreciados, que es común, y ya vos lo dijiste, de la cultura aquí en Occidente, de esa tendencia de que los viejos pues ya no tienen mucho que aportar, ¿verdad? Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Menospreciar es tratar con desprecio e indiferencia por medio de palabras, por medio de acciones, actitudes, que esas actitudes y acciones esas actitudes pueden ser pasivas o activas, ¿verdad? Sí. Que van a producir humillación, irrespeto, desestimación, degradación de la persona, etc. Sí. Entonces la voluntad de Dios es que los adultos mayores no sean menospreciados. Claro que sí. Y aunque ante padres que han ejercido una paternidad, digamos, disfuncional, o sea, no funcional, nuestro llamado como hijos en Cristo y capacitación en Cristo es orar por ellos. O sea, no hacerlo es menospreciarlos. Es decir, no orar por nuestros padres es menospreciarlos. El profeta Samuel dijo, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Qué bueno. Entonces, ve el punto que si nosotros no oramos por nuestros padres en ese contexto, los estamos menospreciando. Entonces, recordemos también que parte de honrar a nuestros padres es exhortarles. ¿Qué significa esto? Colocar la palabra de Dios en sus mentes, porque así, digamos, les acompañamos en su cuidado de corazón. Qué bueno. Es esa dinámica, orar y decirlo todo. Que de hecho me acuerdo el pasaje en Hechos 20 cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, que él les dice, no he prohibido de darles todo el consejo de Dios. Y ese todo consejo de Dios tiene que ver con esta actitud de decir, voy a marcar las cosas que tienen que ser marcadas. Que quede claro que entonces rehuir de esto es menospreciar. Exactamente. Si Pablo en vez de parar en la costa y llamarlos, sigue recto, o no ora, o no recuerda este hecho, hay un menosprecio. ¿Los menospreció? Sí, claro. Siguió adelante. Exacto. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Correcto, correcto. De hecho, el tiempo del profeta Miqueas, Israel como sociedad había caído en una degradación espiritual y social terrible. Sí, terrible. Idolatría, distanciamiento del Señor. Tomaban con liviandad todo lo que implicaba la adoración. O sea, era un contexto bastante pesado. Oportunamente, el Señor habló a través de Miqueas, capítulo 7, versículo 6, dice, pues el hijo desprecia a su padre, y la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Sí, y qué interesante cómo este profeta relaciona este tiempo de degradación, como bien estás diciendo, espiritual y social, con el menosprecio, ¿verdad? Claro. Pues el hijo desprecia o menosprecia a su padre. O sea, si nosotros hablamos de una sociedad que cayó en muchos sentidos, cae por el mantenimiento y normalización del desprecio, por la rebelión. Y este desprecio hace que el enemigo esté en casa. Está ahí mismo. ¿Sí? O sea, no hay que abrir la puerta. Está dentro de casa.
y se generan situaciones de violencia y de maltrato ante un errado concepto de lo que es de la familia. Correcto. Y el Evangelio, las buenas noticias, el poder de transformación, por medio del perdón, ¿verdad? El Evangelio por medio del perdón va a eliminar, o sea, no poner un parche por ahí, elimina la brecha generacional entre padres e hijos, tan promovida por la cultura. O sea, de hecho, la cultura lo que está tratando de decir en sus medios de entretenimiento es que padres no se metan con sus hijos, hijos aléjense de sus papás. Correcto. Hagan su vida aparte apenas puedan, que es lo que hablábamos recientemente, una falsa independencia. Una independencia por una huida relacional. Correcto. ¿Verdad? Entonces, el Evangelio elimina la brecha generacional. El Antiguo Testamento, de hecho, termina con esa esperanza. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres, y por cierto, el profeta Elías refiriéndose a Juan el Bautista. Correcto, ¿no? de acuerdo. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. O sea, no es que va a venir Dios con fuego a tirar, sino que se va a destruir sola. ¿Sabe por qué? Porque Dios deja. O sea, la manera, digamos, la más terrible de Dios es cuando el Señor se aleja y deja que el pecado se reproduzca. Romanos 1. Exactamente, exactamente. Dios los entregó a una mente reprobada, a sus pasiones. Claro. Listo. Entonces, si en una sociedad no florece el Evangelio, no hay una posibilidad efectiva de relación entre padres e hijos. Y esa sociedad va a perecer, ¿verdad? Va a ser herida en la tierra hasta el punto de destrucción total. No sé si vemos en las noticias cómo ahora hay, digamos, relaciones de muerte de padres hacia los hijos, de hijos hacia los padres. Entre hermanos. Entre hermanos, sí. Me llama mucho la atención la parte final de ese texto que citaste, así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Una interpretación liviana diría que, como vos decías, seguro va a venir un fuego, un terremoto y va a destruir. No, es que de no haber esta reconciliación, padres e hijos, naturalmente por esta relación, la tierra va a ser herida. Sí. Y me hace pensar también en el principio de Génesis, capítulos 1 y 2, donde parte del propósito de Dios de la creación de la humanidad tiene que ver con el gobierno, con la administración, con la cultura, con el hecho de crear una civilización. Ahora, si esta civilización que fue encomendada al ser humano, que desarrollara a partir de su conocimiento de Dios, y que la idea era reproduzcanse y gobiernen, desarrollen una gran cultura, una gran civilización, ahora está viéndose boicoteada por estas mismas personas por un elemento tan importante, tan esencial, que es usualmente menospreciada. Hay una división entre los padres y los hijos, que vos decías que la cultura promueve altamente esta separación. Claro, sí. Yo me pregunto, ¿por qué? Y creo, y estoy simplemente suponiendo o teorizando, no sería nada extraño que esta intención de separación sea para encontrar, la misma cultura, encontrar personas altamente vulnerables, frágiles, sin identidad, sin valores, para modelarlas conforme a sus principios y valores, claro, y tener el mundo que tenemos hoy. Que no tengan otro criterio más que el de la misma influencia de la cultura. Exactamente. Porque es una independencia que no es interdependiente. Correcto. Sí, está muy, muy buena la observación. Se aísla de redes funcionales para luego modelarlas a los ideales. Y estos ideales evidentemente no son bíblicos, no son funcionales y son autodestructivos. Sí. Yo no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, quizás ya por la edad que tenemos, de ver la sociedad del mundo y yo digo, Señor, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, por ejemplo, las modas, las formas de pensar, los valores, los intereses, cada vez son más vacíos. O sea, tiene que ver eso entonces con una separación padres e hijos y una moderación de la cultura en la mente de las personas que aún no tienen una identidad sólida. Claro. Y mira cómo se vincula esto, que es muy importante entender que de la sanación de la relación padres-hijos, nuestro corazón estará con mejor disposición para la vivencia del Evangelio. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en Lucas 1:17, mi hermano, y te lo leo. Él irá primero, es una continuación de lo que leímos de Malaquías, ¿no? Él irá primero delante del Señor, es decir, Juan Bautista, con el espíritu y el poder de Elías, para
Propósito: reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y escucha esto: de este modo, o sea, con lo citado anteriormente, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Es decir, que la frase está claramente ligada. Sí. Desde la reconciliación de los padres con los hijos, estaremos mejor dispuestos para recibir y vivir la palabra de Dios. Aquí se sacan muchas conclusiones y bueno, esto queda aquí pues para revisarse, ¿no? Pero nótese acá la relación entre la reconciliación padres e hijos y un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. O sea, estoy entendiendo que la relación padres e hijos reconciliada modela el corazón y la comprensión de una persona para recibir al Señor. La vivencia de la palabra en mi vida, la transmisión de esa palabra, pero no desde un sanador herido. Exacto. Es decir, nosotros podríamos transmitir sanamente los principios del Evangelio. Entonces, seré un sanador para mi próxima generación, pero yo mismo herido. Claro. ¿Verdad? Esa figura es importante. La salvación integral de nosotros también implica nuestras relaciones. El Evangelio ha venido a impactar toda nuestra vida. Totalmente. Por eso es que el volver el corazón a los padres me va a hacer más dispuesto a mí. Y ese volver implica un perdón profundo y verdadero, aun cuando no haya reconciliación. Ojo. Porque perdón no significa reconciliación. Correcto. Perdono profundamente. No reconciliación si la otra parte, digamos, un posible padre agresor, o no esté viviendo ya físicamente, o no quiera responder a ese perdón. Pero yo, desde mi persona, desde mi identidad en Cristo, perdono profundamente, y esto me hará más dispuesto, y ahora sí, a seguir enriqueciéndome Correcto. de la palabra de Dios en mi vida. Creo que eso es muy importante. Usaste una frase que es muy, muy profunda, que es un sanador herido, ¿verdad? Que tiene que ver, al menos lo entiendo así, desde el hecho de que si yo estoy herido, me va a ser muy difícil amar a otras personas. Exacto. El hecho que yo tengo que procurar haber una restauración en Cristo integral, nuestra, mía, quiero decir, como persona, me va a sanar para poder amar correctamente. Hay un libro que el juego de palabras, el libro solo está en inglés, pero que se traduce como gente herida hiere gente. En inglés se diría igual, gente herida hiere gente. Okay. Entonces es un juego de palabras y es un concepto muy importante. Si estoy herido, voy a herir a otras personas. Claro. Si no procuro una restauración en Cristo integral, completa, no voy a poder ser un sanador sano. Sí. ¿Verdad? Entonces, qué importante estos modelos, decir, necesito seguir creciendo, siendo sanado para poder amar mejor. Y sobre todo en puestos de liderazgo. Es decir, imagínate un sanador herido de un puesto de liderazgo y de influencia. Probablemente se convierta en un abusador. Creo que, le investigaba antes de venir al programa, creo que dentro de 10 años en Costa Rica el 20% de la población va a ser adulta mayor. 10 años. Yo Imagínate. voy a estar a punto de llegar, todavía no habré llegado, pero el 20%, una quinta parte de la población adulta mayor. Sí. ¿Qué promesas del Señor hay para el adulto mayor? Entrando en el marco de un anciano que sufre violencia doméstica, Dios promete cuidarlo y sostenerlo en su vejez. Y esto es importantísimo. Y leo Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, ve qué hermoso esto, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Otra vez, Isaías 46:4, nueva versión internacional, para que usted lo busque y que le dé gracias a Dios por su cuidado en todas nuestras etapas de vida. Primera Corintios también nos habla de que el Señor nos va a llevar a acciones sabias en contra del maltrato. Sostener no es que nos coloca en una posición pasiva o para seguir recibiendo maltrato, ¿verdad? Sino que tiene que ver con acciones sabias. Y creo que Dios provee esta luz, esta sabiduría de cuáles son las acciones sabias, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijiste en el punto anterior, que es la base de todo. Dios nos va a seguir cuidando, ¿bien? Y ese cuidado de Dios provee acciones sanas para poder avanzar y poder movernos en respuesta a potenciales abusos. Es decir, y ya lo hemos dejado claro en otros programas anteriores, de que esta confianza en Dios no es pasiva.
No me quedo, Dios me va a proteger y nada me va a pasar. Como vos siempre decís, confío en Dios, pero no confío en el hombre, ¿verdad? Que me encanta ese concepto, ¿verdad? Confiamos plenamente en Dios. Él provee acciones también, acciones sabias, de cómo proceder en caso de estas dinámicas. Exactamente. Y luego, la vejez no es un periodo de inutilidad. Como la sociedad del logro intenta pues poder colocar, ¿verdad?, en la mente ahora de los ancianos, sino que en Cristo la ancianidad será una etapa productiva espiritualmente. Y te voy a leer el Salmo 92, 14, 15. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Mira, yo cuando leía esto, yo recordaba la posición del desarrollo, digamos, humano, o la etapa en Abraham, la etapa en Moisés, ¿verdad? La etapa de estos grandes hombres que el Señor utiliza en la etapa justamente de adultez. Y cómo el Señor, digamos, hace maravillas, los florece, los vuelve vigorosos, les da las fuerzas. ¿Ves? Precisamente por el principio que tenemos, Señor, o sea, tú eres mi fortaleza. Y van a ser productivos para anunciar. Es decir, hay una acción, una promesa de proclamación. Sí. A ver, lógicamente de una convicción de quién es Dios, como hemos hablado, pero también, que no se puede negar, de una trayectoria, de una experiencia de años, de ver la fidelidad de Dios presente en sus vidas. Y eso te lo digo, vos conoces a mi suegro, está ahora en septiembre, va a cumplir 100 años, y está en óptimas condiciones. Tengo el privilegio de conocer a tu suegro. Sí. Yo tengo el privilegio que sea mi suegro. Sí. Y cuando vamos a la casa y almorzamos ahí con ellos, él es muy jovial, muy cómico, ¿verdad? Y cada tanto cuenta algún chiste o dice algo, pero cuando uno comienza a escucharlo, a hablar, se nota que la profundidad de sus palabras no solamente es un aprendizaje de una creencia espiritual, sino que es el sostenimiento de ese Dios, al menos en su vida, por lo menos 100 años. O sea, es decir, no me está contando algo que aprendió en la escuela dominical, sino de ver la fidelidad de Dios, que desde 1925 ha estado viendo presente en su vida y donde nunca se ha apartado. Qué bueno. Entonces yo digo, es un testimonio de unas personas con 100 años que haya permitido ver a Dios y que nunca se haya alejado de Él. Sí. O sea, sí. Hay algo muy rico que extraer de una persona. Por supuesto. Y ahora pues, ¿qué te parece si hablamos de la ayuda familiar hacia sus ancianos, a los ancianos que conviven? Permíteme diciendo que la iglesia no cumple un papel principal, ¿verdad?, para el cuidado integral de los ancianos. O sea, hago énfasis en principal, ¿verdad? O sea, sino complementario. La iglesia cumple un papel complementario. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo estas palabras. 1 Timoteo 5:3. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Okay. Sin embargo, notemos el énfasis de responsabilidad de cuidado en el siguiente versículo 4. Va a decir Pablo: pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos. Y escucha esto, porque eso agrada a Dios. Pablo resume el anterior énfasis de responsabilidad de cuidado en el versículo 8. El que no provee para los suyos y sobre todos para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así de claro, mi hermano. Yo no digo nada más. Repito. Yo me quedo callado, no tengo nada más que decir. Sí, claro. Qué maravilla que la palabra sea tan clara. Tan clara y tan trascendente para nuestros tiempos actuales. Exacto. Quizá haya hijos que se desentiendan de sus padres porque son muy fieles a una iglesia, independientemente de cuál sea, diciendo la iglesia les va a ayudar. Y la iglesia, en una figura quizá codependiente, salvadora, dice yo tengo que hacerlo porque si no, ¿quién no va a hacer? Exacto. Generando una codependencia bastante compleja. Sí. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos asumir la responsabilidad de nuestros padres y abuelos. Es decir, ese cuidado relacional, funcional. Bueno, déjame ir un poco más allá. Déjame ser muy pragmático. Si mis hijas ven que yo estoy cuidando de mis padres,
va a ser el patrón que van a aprender. Sí. Y no lo digo con un interés de que cuido para que me cuiden, Sí. sino de un modelaje, de un valor de vida importante. Correcto. Y este cuido no es, por ejemplo, solamente en lo material, etcétera. Es decir, por ejemplo, yo no tengo necesidad de pasar tiempo por ejemplo, con mi mamá, porque mi mamá tiene un grupo de oración en la iglesia donde siempre están ahí hablando, entonces no necesito tiempo relacional, ¿ves? Como por ahí va el punto. Claro. Que el tiempo de mi mamá sea, digamos, dado desde las hermanas de la iglesia. ¿Verdad? Así que yo me lavo de mi propio papel, ¿verdad? Como hijo. Poniendo un ejemplo así, para que no se entienda que solamente es lo material. Económico. Porque como yo soy tan ocupado justamente en la iglesia, Claro. Exacto. entonces la iglesia es la que se encarga de ese cuidado y de ese tiempo relacional con mi mamá. Por poner el ejemplo, ¿no? Claro, es una de las formas en que puede darse y quizás el más común, ¿no? Exacto. De hecho, Jesús reprendió firmemente a los fariseos por descuidar el mandamiento de honrar o de cuidar a los padres en su vejez, bajo la justificación de que el ofrecido les impedía aplicarlo para su ayuda y apoyo. Que tiene que ver con esa ofrenda corbán, ¿verdad? En Marcos capítulo 7, de que no daban porque era para los padres, pero estaba reservado ya para el templo, para Dios, y que no podía tocar para ayuda de los papás. Correcto, entonces que no hay ese manejo, entonces no puedo ayudarte. Y la esencia de este tema es la normalización de la irresponsabilidad y negligencia hacia los padres. Sí, exactamente, es lo que Jesús marca. Exactamente, modelados de esos tiempos y lo que Jesús deja bien clarito. Es decir, déjate de piedades, lo que sos un irresponsable y negligente, así como... Qué lindo, me encanta, totalmente de acuerdo. Como estamos hablando de claridad, sí. Digo, como para seguir la línea, ¿no? Dijiste todo lo que había en nuestro ambiente que se respira. Exactamente. Qué bueno eso, ¿verdad? O sea, dejemos de ser tan, entre comillas, espiritualoides. No aparentemos eso y seamos responsables, seamos diligentes con nuestro primer prójimo, o sea, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Relaciones importantísimas que tenemos. Para los entendidos, no seamos tan platónicos. Correcto. Exactamente. Muy bien. Yo creo que nos hace falta un programita más, mi hermano, sí, para hablar del adulto mayor, ¿verdad? Me queda el gustito como para... Hace falta, ¿verdad? Sí, cerrar algunos puntos. La repetición ahí del plato. Exactamente. Que me den otra tanda. Otra tanda más ya para cerrar. Sí. De acuerdo, entonces, próxima semana, el adulto mayor, parte 3. Sí. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.